que hemos titulado el mensaje de esta mañana, la seguridad de su regreso. Así que yo te pido que vayas a tu Biblia, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 13 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Pablo está cerrando el capítulo 4, ya no introduciendo de pedacito a pedacito, sino siendo bien claro en que Jesucristo iba a regresar. Pero la manera de introducción, yo quiero que tú te lleves lo que estos 6 versículos nos muestran en esta mañana. Número 1, la esperanza de Pablo. Y número 2, la confusión que tenían los tesalonicenses. Estos 6 versículos son muy conocidos para la mayoría de los cristianos porque es lo que más se utiliza en los funerales. Estos 6 versículos se leen una y otra vez cuando un creyente muere. Pero nos hemos detenido a entender el contexto por el cual fue dicho esto. ¿Y qué significa o significaba para la vida de aquellos tesalonicenses? ¿Y qué significa para nuestra vida? Bueno, con mi incapacidad e imperfección voy a hacer mi mayor esfuerzo de poder explicar lo que dice aquí. Pero yo quiero que usted no pierda de perspectiva que la esperanza que tenía el apóstol Pablo es la esperanza que debe tener todo creyente. Y es en la segunda venida de Cristo. Jesucristo va a regresar. Y eso Pablo lo enseñó en Tesalónica y lo vamos a ver más adelante. Pablo no solamente enseñó que Cristo resucitó, sino también enseñó que Cristo iba a regresar. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos esto. Pablo enseñó a un grupo de paganos que se habían convertido que Jesucristo iba a resucitar. Y esa expresión o esa verdad de la resurrección de Cristo era algo que ellos no creían. Que aquellos paganos, aquellos griegos, aquellos gentiles no creían. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no sabían qué iba a pasar después de la muerte. Así que cuando Pablo introduce el evangelio, la vida, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era algo nuevo para ellos. Pero ante el informe de Timoteo, ante la realidad que Timoteo trae, le dice, ¿sabes qué, Pablo? Ellos están confundidos. Ellos no saben qué va a suceder con los que mueren o ya murieron antes del regreso de Cristo. Ante esa ignorancia o ante esa confusión,
Pablo entonces escribe el versículo, dicta o enseña el versículo 13 al versículo 18. Pero yo quiero que usted tenga esto muy claro porque esto es importante para la vida del creyente hoy. Ellos ignoraban o estaban confundidos como muchos hoy ignoran y están confundidos porque no conocen bien al Dios que se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras. Y la palabra es clara en que Jesucristo resucitó. La palabra es clara en que Jesucristo regresará. Hay algunas cosas que vamos a ver hoy que posiblemente podamos levantar preguntas y posturas donde no estamos muy claros. Pero en esa gran verdad de que Jesucristo resucitó y de que Jesucristo regresará, debe descansar la esperanza del cristiano. Pero como nosotros no estudiamos, no leemos la Escritura, no conocemos al Dios que se ha revelado a sí mismo en la Escritura, por eso es que compramos un mensaje que sale de 7 a 9 en enlace. O por eso cualquier palabra fresca que traiga un hombre o una mujer de parte de Dios, entre comillas, nosotros con mucha facilidad la creemos. Y por eso es que estamos tan ansiosos con el tema de la muerte, cuando debemos descansar y estar confiados. Así que yo quiero que hoy vayamos a estos versículos y veamos lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, pero aprendamos lo que Dios nos tiene que decir a nosotros. ¿Amén? Amén. Vamos a trabajar. Vaya al versículo 13, nuevamente, y veamos. Dice, pero no queremos. ¿Quién no quiere? Pablo, Silas, Timoteo. No quieren. Hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Lo primero que vemos en este versículo es la preocupación de un pastor. Es la preocupación pastoral. Pero no solamente es la preocupación de un pastor por lo que los tesalonicenses estaban pensando, o sea, no es una preocupación solamente doctrinal por lo que estaban creyendo, sino como pastor por el efecto que iba a producir en la vida de ellos esa doctrina errónea. A nosotros como pastores nos debe preocupar no solamente lo que nosotros enseñamos, sino lo que ustedes escuchan o lo que ustedes ven. Porque lo que ustedes escuchan y ven fuera de aquí los puede confundir. Y puede echar a perder lo que se está enseñando y lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, vemos en el versículo 13 una preocupación doctrinal, pero también pastoral del apóstol Pablo. Pero yo quiero que usted tenga esto claro. Es importante que nosotros no perdamos de perspectiva que Pablo estaba 100% seguro que aquella iglesia estaba clara en que Cristo iba a regresar. En la segunda venida de Cristo, en la parusia o parusía en español. En la segunda venida de Cristo, los tesalonicenses estaban seguros. Jesucristo va a regresar. Y usted puede decir, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, vimos en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13. En cada una de estas secciones, Pablo de una manera u otra le recuerda a los tesalonicenses un tema que obviamente él había enseñado. Porque si no, nosotros estuviese repitiendo una y otra vez. La seguridad del regreso de Cristo. Eso estaba claro. Yo quiero que usted tenga eso claro. Eso no estaba en discusión. Lo que ellos no tenían claro, según lo que Timoteo trajo a Corinto en ese informe, es qué iba a suceder y qué iba a pasar con los que morían antes del regreso o la venida de Cristo. ¿Qué iba a pasar con aquellos que muriesen? Entonces hay dos teorías. Puede ser que los meses que Pablo predicó en Tesalónica, nadie haya muerto. Y no se hayan enfrentado con esa realidad. Que al Pablo salir, alguien se murió. Y ellos, bebés espirituales, nuevos convertidos, decían, Pablo nos dijo que Jesucristo iba a regresar.
pero o no nos dijo, porque yo no estaba allí, o no entendimos qué iba a suceder con Juan que se murió. Aquí no hay ningún Juan, ¿verdad? Ahí sí hay un Juan. Disculpa, Juan, no estoy hablando de ti. Con Pepe. ¿Qué va a pasar con Pepe? ¿Entienden el punto? Ellos estaban seguros que Cristo iba a regresar, lo que no estaban claros es qué iba a pasar con el que iba a morir o el que haya muerto. Así que Pablo les dice, yo no quiero, en el versículo 13, que ustedes estén confundidos, que ustedes estén ignorantes. Yo no quiero que ustedes vivan bajo temor de que va a suceder. Yo no quiero que ustedes estén tristes, como los no creyentes que no tienen esperanza. Yo no quiero que anden ignorantes, preocupados, temerosos, como los no creyentes que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano, porque la muerte para el creyente no es un adiós, es un hasta luego. Ay, pastor, pero yo escuché una vez un bolero que decía eso. Bueno, pues un no creyente que canta eso no sabe lo que está cantando. Pero un creyente lo puede cantar tranquilo. Porque un no creyente que dice, no, esto es un hasta luego. Bueno, yo no sé si tú vas a verlo otra vez. Pero sí lo puedes ver otra vez si tampoco es no creyente. Pero si somos creyentes, si estamos en Cristo, Pablo está diciendo, la muerte para el creyente provee ¿qué? Seguridad y esperanza. Nos vamos a volver a ver. Y esa realidad nos debe dar esperanza. Ahora, ellos estaban seguros y claros que Jesucristo iba a regresar. Ellos no estaban seguros y claros qué pasaba con el que moría antes de que Jesucristo regrese. Pablo les dice, estén tranquilos porque yo no quiero que ustedes estén ignorantes. Fíjense lo que dice sobre los que duermen. En aquella época a los que morían, a los cuerpos de los muertos, decía que duermen. Pero yo quiero ser enfático. La vida del creyente está segura en que si morimos hoy y Jesucristo no ha regresado, escuche bien, nuestra alma va con Dios, no va al purgatorio. No es un espíritu chocarrero. Morimos y vamos a la presencia de Dios. Y por eso podemos tener esperanza. Por eso podemos tener seguridad. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo de los que mueren en Cristo? Pablo va a abundar sobre lo que sucede. Pablo va a enseñar sobre lo que sucede. Pero les dice en el versículo 13, tengan esperanza. Pero note algo más que dice el versículo 13. Y es que Pablo no le está diciendo a los creyentes en Tesalónica, ni nos está diciendo a nosotros hoy, que nosotros no debemos llorar o sufrir cuando un familiar o hermano creyente muere. No está diciendo eso. Nosotros vemos en la Biblia la gente que lloró cuando alguien amado murió, el mismo Jesucristo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no les estoy prohibiendo que se entristezcan en la muerte de un creyente, de un hermano en la fe. Lo que yo no quiero es que ustedes se entristezcan como si no hubiese esperanza. Como si hasta aquí se acabó. Sino la esperanza de que un día Cristo regresará por nosotros y los muertos en Cristo resucitarán primero y lo vamos a ver más adelante. John Stott dice sobre esto, el duelo, escuche bien, es una cosa natural. De hecho, durante un tiempo puede ser necesario para nuestra sanidad emocional. Fíjese lo que dice durante un tiempo, no permanentemente. Durante un tiempo. Sería antinatural e inhumano no llorar cuando perdemos a un ser querido cercano a nosotros. Ciertamente, escuche bien, en los funerales cristianos es apropiado celebrar gozosamente la victoria decisiva de Cristo sobre la muerte. Pero lo hacemos solo a través de las lágrimas de nuestra pena personal.
Así que Pablo le dijo, ustedes pueden llorar y deben llorar. Eso sana. Pero dentro de ese llanto natural, celebramos. Porque Cristo venció la muerte y nos ha prometido que nos volveremos a encontrar. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que Pablo provee en el versículo 13 esperanza. Les dice, nosotros tenemos esperanza. Pero en el versículo 14 dice la razón de la esperanza. Veamos lo que dice. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Yo quiero que usted subraye el si creemos. Eso es sumamente importante. Si creemos en el Evangelio. Si de verdad sabemos que Dios se hizo hombre. Un Dios santo y justo se hizo hombre. Y vivió la vida que ustedes los tesalonicenses y nosotros hoy en la Iglesia Evangélica Central no podemos vivir. Y Él tuvo la muerte que aquellos tesalonicenses y usted y yo merecemos. Y por aquella sangre derramada en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. Y que aquella muerte cumplió las expectativas del mismo Dios. Y Dios lo aceptó. Y al tercer día el mismo Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Si de verdad nosotros creemos eso. Así también Dios, dice el versículo 14 en la parte baja, traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Si de verdad sabemos, creemos, confiamos y vivimos según el Evangelio, si de verdad eso es una verdad para nosotros, no tenemos que estar preocupados. Si el Evangelio se ha hecho una verdad en nosotros, a pesar del dolor natural de la pérdida, a diferencia de los no cristianos, ustedes y yo podemos tener esperanza. Y ya Pablo había dicho esto en el capítulo 2. Y aprendimos y dijimos que no hay un creyente que pueda creer en la segunda venida de Cristo si no cree primero en que Jesucristo resucitó. Porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a creer que Él va a regresar si no creo que Él resucitó? ¿Cómo voy a creer que Él va a regresar si no creo que Dios lo resucitó de entre los muertos? ¿Cómo voy a tener mi esperanza en que Él va a regresar si esta obra no se completó? Pablo está diciéndole nuevamente, ustedes pueden tener esperanza. Ustedes pueden tener esperanza si de verdad creen. Si su vida está puesta, si su vida depende del Evangelio, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó. Si usted cree eso, también puede creer que Jesucristo un día resucitará a los muertos en Cristo. A los muertos en Cristo. Para los muertos en Cristo, en aquellos que confiaron en Cristo, que pusieron su fe en Cristo, que se arrepintieron de sus pecados, que hicieron a Jesucristo el Señor y dueño de sus vidas, que fueron regenerados, salvos y vivieron para Él. Si murieron, los que estamos vivos podemos descansar en que un día, como Dios resucitó a Cristo de los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Voy a ver si lo digo de manera sencilla porque hay algunos que me están mirando con los ojos así medio raros. Pablo le dijo a los tesalonicenses esto. Si Cristo murió, pero también resucitó, Dios nos ha prometido que por su muerte y por su resurrección, todos los creyentes en Tesalónica, los vivos y aquellos que murieron o vayan a morir en Cristo, resucitarán y estarán para siempre con el Señor. Fíjense que la parte baja del capítulo 14 él dice, Dios traerá a Él por medio de ¿quién? De Jesús. Es por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo que usted y yo tenemos garantía. No es porque nos portemos bien, no es porque seamos buenos, porque no lo somos. No es por nuestras obras
es por la obra y el mérito de Cristo en aquella cruz. Eso fue suficiente y pagó la deuda. Y al tercer día el Padre lo resucitó. Eso debe traer en nosotros y a nosotros una garantía de que nuestra esperanza está en que Cristo va a regresar, pero nuestra seguridad está en que si morimos antes, estaremos con Él. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, ¿qué está diciéndole Pablo en el versículo 14? ¿Por qué deben estar esperanzados? Porque Pablo les define dónde y cómo debe estar su esperanza. Y él les dice, afronten la muerte con confianza, no con pánico. Afronten la muerte con la seguridad de saber cuál es su destino final. Y él les dice, su destino final no es la tumba. Su destino final no es la condenación eterna, sino que su destino final es el reino de Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo dice, los que hayan muerto o los que mueran, resucitarán. Y nosotros los volveremos a ver. Y usted puede decir, bueno, pero ¿sabe qué? Porque aquí hay algunos así que el apellido de ellos es escépticos. Yo no estoy muy seguro de eso, porque no tengo tanta carne ahí para cortar y usted llega a esa conclusión que usted acaba de hacer. Pues está bien, no hay problema. Si no es suficiente lo que Pablo dice en el versículo 14, vamos a escuchar lo que sí Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 21. Anote estos versículos, yo los voy a leer. Así como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, asimismo el Hijo también le da vida a los que Él quiere. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿No es suficiente? Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 11, versículo 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Un pastor que se llamaba Miles Monroe, que era un pastor, se burló de esto. Se burló no solamente de las palabras de Pablo, del nuevo nacimiento, sino también de la resurrección. Dijo, no hay base para creer eso. Murió no hace muy poco. Yo espero que Dios se haya arrepentido y Dios lo haya perdonado. Porque si no se arrepintió y Dios no lo perdonó, yo no sé qué iba a hacer con su vida. Porque aquí está claramente, por la boca de nuestro mismo Señor, qué pasará con nosotros. Pero Pablo fue más extenso más adelante en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 20. Yo le pido que usted vaya a subirla para que lea conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 20. Eso de que Jesucristo resucitó y de que nos resucitará, el que hable así, habla así por una cosa, y escúcheme bien lo que usted busca en su Biblia. El evangelio de la prosperidad ha tenido que eliminar de su vocabulario y de su enseñanza el segundo regreso de Cristo. Y lo tuvo que eliminar y lo tiene que eliminar porque no es cónsono hacer riquezas en este mundo y disfrutar del aquí y ahora y tener una esperanza en que Cristo puede regresar mañana. Por lo tanto, han tenido que jugar gimnasia con la Escritura y desacreditar la Biblia y la palabra de Dios. Pero Pablo fue contundente en 1 Corintios. ¿Están conmigo? Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha ¿qué? Resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación. Y vana también es que nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Estáis todavía en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Cristo, garantía de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Una de las mujeres que yo más amé en mi vida es mi abuela, la mamá de mi papá. Una mujer de Dios. La mujer que mi esposa más ha amado en su vida es su abuela, una mujer de Dios. Y posiblemente es que hay gente, que las personas que más ustedes han amado han sido alguien que eran hombres o mujeres de Dios. Pablo dice, hay buenas noticias, hay esperanza. Un día lo volveremos a ver. Yo quiero que usted tenga esto claro. El cristianismo se va al piso, se muere y no tiene sentido si nosotros excluimos o eliminamos la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si no, no hay esperanza en una segunda venida. Si no resucitó y si Dios no lo resucitó, ¿cómo vamos a creer que Él va a regresar? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos al versículo 15 a ver qué sigue diciendo el apóstol. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya llegaron de Corintios a Tesalonicenses? Déjenme llegar a mí. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Subraye eso. Por lo cual decimos esto no por la palabra de Pablo. Por lo cual decimos esto no por la palabra de Silas. Por lo que decimos esto no por la palabra de Timoteo. Por lo cual decimos esto, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Por la autoridad más grande, por el poder más grande del universo, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Está hablando en presente, porque podía ser que Cristo regresase cuando Pablo estaba vivo todavía. Porque nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el versículo 15 para seguir dándole seguridad a los tesalonicenses? Porque es que ese versículo lo han sacado fuera de contexto. Tiene que seguir la tesis, lo que está diciendo. Pablo lo que está diciendo en el versículo 15 es: yo les aseguro a ustedes, por la palabra del Señor, ya sea que, eso no lo sabemos, que Cristo le haya revelado eso a él, o que él haya ido a los evangelios, o que haya tenido evidencia bíblica, la cual la hay, por la palabra del Señor, que en la segunda venida de Cristo, que puede ser hoy, que puede ser mañana, Jesucristo se va a encontrar con dos grupos de creyentes, con dos: los que estén vivos hasta el momento de su regreso y con los que hayan muerto. Todos los creyentes, los vivos como los muertos, participarán del arrebatamiento, del rapto, en igualdad de condiciones. Tal como leímos en 1 Corintios capítulo 15, los creyentes vivos como los muertos tendrán un cuerpo nuevo. Los muertos por medio de la resurrección y los vivos en ese momento por medio de la transformación. Ningún creyente en Cristo se perderá el rapto y ninguno permanecerá sin cuerpo incorruptible.
Por lo tanto, Pablo le está diciendo a aquellos cristianos recién convertidos, a sus ovejas, ustedes no tienen que tener miedo, porque incluso los que murieron o mueren antes del regreso de Cristo, y nosotros los que estemos vivos en ese momento, estamos en igualdad de condiciones. Al momento del regreso de Cristo, los difuntos en Cristo, no los difuntos no creyentes, los difuntos en Cristo y los vivos en Cristo irán juntos al encuentro del Señor. Y yo se lo voy a probar más adelante, porque eso Pablo lo dice. Los vivos en Cristo en el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, no tienen ventaja sobre aquellos que murieron en Cristo. No tienen ventaja. No van al cielo primero ni son glorificados primero. Ay, ¿dónde estabas? ¿Qué te estaba esperando? No. Igualdad de condiciones al encuentro del Señor. Y usted puede decir, pastor, eso suena bien, pero todavía estoy un poquito perdido en cómo esto sucede. Posiblemente cuando ellos llegaron hasta el 15, también estaban un poquito perdidos, pero Pablo va al 16, el 17 y le explica majestuosamente. Leamos. Pues el Señor mismo, dice el versículo 16, descenderá del cielo. Subraye eso. 1, el Señor mismo. 2, descenderá del cielo. 3, con voz de mando. 4, con voz de arcángel. 5, y con la trompeta de Dios. 6, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y 7, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por un tiempito. Siempre. Vamos a ver si usted sigue conmigo. Pablo los ha traído hasta aquí y les ha dicho, iglesia, hijos míos, hermanos, no hay que temer. Vivos o muertos en Cristo, estaremos juntos en el encuentro con nuestro Señor. Amén. ¿Tienen duda de cómo pasarán? Les voy a explicar el orden de sucesos. Número 1, el Señor mismo regresará por su iglesia, no enviará ángeles. Número 2, descenderá del cielo, en donde está desde el día de su ascensión, como dice Hechos capítulo 1. Número 3, con voz de mando, en griego, keleusma, con timbre militar, con un tono como el que él llamó de los muertos a Lázaro, y con voz de arcángel, ya sea el arcángel Miguel o el que nosotros no conozcamos, representando a sus ángeles a viva voz, y con trompeta de Dios, convocará a su pueblo y dará una señal de liberación. ¿Y qué pasará? Hablando de los muertos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos glorificados se unirán a sus espíritus glorificados. Y los vivos en aquel momento serán arrebatados junto a ellos. ¿En dónde? En las nubes. Pues es simbólico. Bueno, la Biblia no dice que es simbólico. Los vivos serán transformados, recibirán sus cuerpos glorificados y serán arrebatados en un acto violento, irresistible, fuerte, en el aire, no en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, escuche bien, la segunda venida de Cristo. La parusia, la parucía, como le quiera llamar usted, y no le quiere poner acento. Este suceso va a pasar y será visible, será audible y será rápido. Esto no es un cuento de Disney. Esto no es una película de Hollywood. Esto no es la serie de Left Behind. Esto sucederá. Y Pablo le dijo a su iglesia y yo le digo a la mía, ahí debe estar nuestra esperanza y nuestra seguridad.
No es lo que se ve hoy. No es lo que diga quien preside. No es lo que diga nuestras circunstancias. Es lo que dice la fuerza más poderosa del universo. Jesucristo va a regresar por los suyos. La pregunta es, ¿somos de Él? ¿Somos de Él? ¿Estamos en Él? ¿Y vivimos para Él? Porque esto debe quitar toda ansiedad. Esto debe quitar todo afán. Esto debe ayudarnos a ir por encima de las pruebas. Un día Jesucristo regresará. Porque resucitó, regresará. Y entonces cuando ellos escucharon eso, y estaban imaginándose eso, entonces Pablo aterriza el avión. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, therefore, por lo que yo les acabo de decir, esto debe producir en ustedes miedo y temor. Las 3:6, los signos de la bestia, el anticristo. Antes decían que era el de Rusia, ahora dicen que es aquel, el otro. Hay cortes de pelea. En Puerto Rico había uno que tenía un programa de 1 hora, que a los 30 minutos yo lo apagaba porque no podía dormir en la noche y lo daban a las 9 de la noche el programa. Yo decía, Dios mío, todas las veces me arrepentía de mis pecados, cada vez que veía eso. ¿Quién quiere vivir y sacarle un número a eso? Y dice, ¿cómo llega a eso? La segunda venida de Cristo no es para que usted y yo estemos tensos. El regreso de Cristo no es para que yo esté ansioso. El regreso de Cristo dice en el versículo 18 que es que, por tanto, por ese suceso majestuoso, glorioso que va a suceder, confortaos unos a otros con estas palabras. Cuando yo sea grande, yo soy como Pablo. Por esto que va a suceder, nos debemos alentar los unos a los otros. Porque Cristo regresará, como ustedes ya lo saben. Y regresará porque Él resucitó. Y debido a que Él resucitó y prometió regresar, todos los que estamos vivos, pero también los que hayan muerto en Él, tienen esperanza en su regreso. Y resucitarán si han muerto. Eso nos debe dar, tesalonicenses, esperanza y no temor. Porque ese evento, su segunda venida, será majestuoso, será poderoso, será hermoso. Para ambos, los que estén vivos en ese momento, pero los que hayan muerto creyendo en Él. Por lo tanto, esta gran verdad, queridos hijos, no les debe dar absolutamente nada de miedo. Lo que les debe dar es esperanza. Por lo tanto, aliéntense, confórtense, estimúlense y recuerden esto, de que Cristo regresará. La primera parte del capítulo 4 le dijo, Cristo va a regresar, prediquen, pero que Él los encuentre haciendo lo que deben hacer. Así que todos los que no están trabajando, pónganse a trabajar. Y aquellos que viven bajo el miedo de que qué va a pasar con los que mueren o hayan muerto, ya se los aclaré. Por lo tanto, versículo 18 cierra el capítulo 4 diciendo, y empieza el capítulo 5 más profundo sobre la venida del Señor la semana que viene. ¿Cómo prepararnos? Pero mientras nos preparamos, nos debemos alentar los unos a los otros. En vez de vivir bajo temor, vivir bajo la esperanza y la seguridad de que Cristo regresará. Por eso es que mi aplicación personal y mi conclusión es lo que dijo Pablo. ¿Y cómo yo quiero concluir este mensaje? Número 1, en la esperanza que debe tener la iglesia. Todo cristiano, la iglesia bautista central, debe tener una esperanza. Y es posible que, al igual que aquellos tesalonicenses, usted y yo tengamos un sinnúmero de preguntas. Porque igual que ellos, hay algunas cosas que quizás nosotros no tenemos mucha información o no entendemos bien. Porque el tema de la doctrina del regreso de Cristo, la escatología, tiene muchas interpretaciones y levanta muchas pasiones y levanta muchas preguntas. Y algunos se pueden estar preguntando, bueno, en nuestra reunión con Cristo también nos vamos a reencontrar en ese momento con mi abuela, con mi tío, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo. Y si es así, ¿cómo va a ser? Vamos a estar un tiempito saludándonos y después nos vamos a ir muy rápido porque es un abrir y cerrar de ojos.
Vamos a tener una cita con Jesucristo a solas, antes del juicio, después del juicio. ¿Pasaremos tribulación o no pasaremos tribulación? ¿Qué es eso del milenio? ¿Es antes o después? ¿Es figurativo o es real? Hay muchas preguntas. Pero yo no tengo ninguna de las respuestas. Y yo no creo que nadie tenga todas las respuestas. Lo que tenemos son conclusiones por lo que dice el texto e interpretaciones. Y algunos tienen una postura, y otros tienen otra postura, y otros tienen otra postura. Pero la postura nuestra es que Jesucristo va a regresar. Y Él va a regresar porque Él lo ha prometido y porque el Dios Padre levantó a su Hijo de entre los muertos y prometió que Él iba a regresar. Por eso es que tú y yo podemos descansar en la esperanza de que Cristo regresará. Podemos aprender y vamos a aprender más adelante las posturas escatológicas, sí, se lo prometemos. Estudiaremos Apocalipsis, veremos lo que dice Mateo y veremos algunos de los textos en Corintios. Y le podremos decir cuáles son nuestras interpretaciones y lo que nosotros creemos que va a pasar. Pero aunque ahí estuviésemos incorrectos, hay algo en lo que nadie va a fallar, es que Jesucristo va a regresar. Y ahí debe estar la esperanza de la iglesia, y porque la esperanza de la iglesia está en la segunda venida de Cristo, hoy podemos vivir seguros. Amén. Porque mi esperanza está en el regreso de Cristo. Hoy, como cristiano, yo me quiero llevar esto muy claro. Yo estoy seguro. La seguridad del creyente, mi querido hermano, reside, descansa en la obra del Evangelio, en la vida, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que garantiza que tú y yo podamos confiar que a pesar de la persecución que tenemos hoy, a pesar de la dificultad que tenemos hoy, a pesar de la prueba que estamos enfrentando hoy, a pesar de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, del cáncer, de lo que sea, eso es pasajero y eso es momentáneo. Un día eso terminará. Amén. Porque Jesucristo ha prometido regresar por su pueblo. Y eso no debe ser causa de temor. Debe ser causa de seguridad. Debe darnos paz. Y debemos descansar en esa esperanza. Por lo tanto, yo quiero que tú anotes esto y te lo lleves. Hay 3 R que yo no quiero que tú olvides. Resurrección, rapto o arrebatamiento, como usted le quiera llamar, y reunión. Si morimos antes, seremos resucitados. Muertos o vivos en su segundo regreso, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados. Y tercero, seremos reunidos con Él para siempre. En Puerto Rico vendían una pizza y la señora decía, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabe qué es eso? Que cuando nos resucite, nos arrebate y nos reúna, eso será por todos los días, todos los días, todos los días, para siempre. Ahí se acabarán los problemas, la persecución, la enfermedad, el sobrepeso y todas esas cosas. Gloria al Señor por eso. Bendito sea Jesús. Ahora no se lo coma todo mientras Él regresa, ¿está bien? No nos los comamos todo antes de que regrese. Sino que nuestra mirada esté en el glorioso día en el que estaremos con el Señor para siempre. Si no te he convencido, que no es mi intención convencerte, si lo que dijo Pablo no te ha convencido, yo quiero entonces que te lleve las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. ¿Y qué?
y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Así que para concluir, yo quiero llevarle mensaje a dos grupos que están aquí. Hay un grupo que somos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo. Él nos compró y le pertenecemos a Él. En nuestra vida, por la ayuda de su Santo Espíritu, estamos dando frutos. Pero hay otro grupo que solamente viene, escucha y es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. A ese segundo grupo, yo quiero decirte que hasta que esta verdad que Pablo nos dice, que Jesucristo nos confirma, tú vas a seguir viviendo en ansiedad y en preocupación por qué va a pasar con la muerte o el día de que mueras, o evitando la muerte. Te quiero decir que así no vale la pena vivir. Por lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, se te ha dado la oportunidad de que si hoy algo está pasando en tu corazón, tú respondas y te arrepientas de tus pecados y le digas, Señor, yo soy un pecador y yo lo reconozco hoy. Señor, yo quiero confesarte como mi único Señor y Salvador. Señor, yo quiero que desde hoy en adelante yo pueda vivir en ti y para ti. Para que tú me des esa esperanza y yo pueda vivir bajo esa seguridad. Es así. Cuando yo ore, grítale a Dios, perdóname. Reconócelo como tu Señor. Pero si tú y yo somos el primer grupo, hijos e hijas de Dios, se supone que tú y yo podamos salir por esas puertas tranquilos, confiados, seguros en la esperanza de ese glorioso día. El que tenga oídos para oír, yo le ruego a Dios que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.